Gracias por llamar al Centro Psiquiátrico de Salud Mental, El Rincón del Murciélago. Estamos para atender sus problemas mentales. Si usted es obsesivo-compulsivo, marque repetidamente el número 1. Si usted es codependiente, pida a alguien que marque el 2 por usted. Si usted tiene múltiples personalidades, marque el 3, 4, 5 y 6. Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quién es usted, sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere, de modo que espere en línea, mientras rastreamos su llamada. Si usted sufre de alucinaciones, presione el 7 en el teléfono gigante de colores, que usted y solo usted ve a su izquierda. Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una pequeña voz interior le indicará qué número debe marcar. Si usted es depresivo, no importa qué número marque, nada conseguirá sacarlo de su lamentable situación. Si usted sufre de amnesia, marque 8 y diga en voz alta su nombre, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, estado civil y su root. Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después de escuchar el tono, o antes del tono, o después del tono, o durante el tono. En todo caso, espere el tono. Si usted sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si usted sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si usted sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si usted sufre de autoestima baja, por favor cuelgue. Todos nuestros operadores están atendiendo a personas más importantes que usted. Gracias por llamar al Centro Psiquiátrico El Rincón del Murciélago. Que disfrute nuestro programa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como saben, este programa es disperso. Tiene esa libertad de ser lo que es, si no, no sería lo que es, o lo que fue. Comenzamos. El mundo está a puertas de librarse del dictador Maduro. No lo digo solo por los venezolanos que esperan su caída, sino por todos aquellos países que vieron la colonización de turistas que no sabían que no estaban en su nación y siguieron con las costumbres de sus tierras, las cuales no eran del agrado del país que invadieron. En fin, es por esa razón que sacar a un dictador mitómano asesino como Nicolás Maduro será una fiesta mundial. Volverá el silencio, la paz y respeto por la convivencia. Espero que con ello se erradique el sicariato, el secuestro, el narcotráfico. Ojalá desaparezcan estos hechos de una vez por todas y volvamos a nuestras raíces cuando Venezuela vuelva a la democracia. Nadie toca este tema puntualmente, simplemente calla, pero les aseguro que en el fuero interno de cada individuo estarán de acuerdo que a veces las mezclas no son buenas, sobre todo cuando no aportan en educación y cultura. Acá ya se ha demostrado. Muchos estarán vociferando en contra de Donald Trump, pero la verdad es que todos esperan que derroguen a Maduro. En leyes, los abogados usan el subterfugio para lograr sus objetivos y meter a un criminal en la cárcel o viceversa. Lo mismo pasó con Al Capone. Al mafioso no lo encerraron por sus crímenes, sino por evasión de impuestos. Lo mismo se hace en este caso. Se emite una acusación, se le da trasfondo, se repite una y otra vez y listo. Ahora solo concientizar al mundo de lo que se va a hacer está bien. Y claramente está bien. Digan lo que digan los detractores. Acá no se va a sacar a un narcotraficante, se va a sacar a un dictador. Las pruebas de narcotráfico se verán después, para lo que cuesta hacer un montaje. Lo sabremos los chilenos. Lo que va a hacer Estados Unidos, si es que lo hace, es lo que debiera haber hecho hace tiempo la ONU. La misma que fomenta la globalización y la importación de inmigrantes para que destruyan de manera interna las naciones. Paradójicamente, quienes crearon la ONU en 1945 para promover la paz y la seguridad mundial, entre comillas, fomentar relaciones amistosas entre las naciones y la cooperación internacional y asegurar los derechos humanos, no se cumple. Los cascos azules son la fuerza militar de la ONU, y son ellos los enviados cuando la organización internacional decide intervenir en un conflicto de Estado. Ellos solamente son soldados de adorno, que solo se limitan a mantener la paz. La paz solo se mantiene cuando existe una demostración de fuerza de quien altera este orden mundial. Hay una frase que dice, si vis pacem para bellum,
si quieres la paz, prepárate para la guerra. Frase del escritor romano Publio Flavio Vegecio Renato. La idea central de esta frase es que la mejor forma de evitar un conflicto es tener una defensa lo suficientemente fuerte para disuadir a un potencial agresor. La ONU no puede autorizar una intervención militar en ninguna parte del mundo. Por tanto, la ONU es una entidad inconsecuente en todo el ámbito de la palabra. Se supone que fue creada para promover la paz y mantener la seguridad mundial. Entonces, ¿por qué no se hace nada con todos los conflictos que existen en el mundo? Porque simplemente no tienen la voluntad de hacer las cosas que ellos mismos se propusieron. La ONU se colocó objetivos, pero a la vez se colocó límites. ¿Y de qué manera repercute en el mundo? Repercute de manera que cualquier personaje con ideologías propias puede sucumbir a su nación en la miseria, más aún atentar contra los derechos de libertad de todo ser humano. ¿Cómo se entiende que una sola nación tenga que estar haciendo el trabajo de una entidad fiscalizadora, por decirlo de algún modo, que no cumple sus propias reglas? La ONU propiamente tal no tiene razón de existir si al final no están haciendo absolutamente nada. ¿A qué teme? ¿Que se desate una tercera guerra mundial? Si se deciden a ir a ordenar a todos esos países en donde las tiranías atentan contra lo que más protege la ONU, los derechos humanos, ¿por qué no erradicar de una vez por todas todo ese mal que se cierne en el mundo? Si al final todos habitamos en él, ¿acaso no seríamos seres completamente libres y sobre todo con una verdadera democracia que nos respaldara y con líderes que cuidaran nuestra nación? Lamentablemente no es así. Y no será así, porque existen muchos factores en los cuales el sentido común no tiene cabida en esta organización que solo trae beneficios para algunos. Mujeres son violentadas y humilladas en el Medio Oriente. Las encadenan, las golpean, las queman y matan. Y la ONU nada, ni hablar de las feministas. ¿Dónde están los derechos humanos de esas mujeres? La ONU también es culpable del genocidio que sucede entre Israel y Palestina, quienes dieron luz verde para crear el Estado de Israel, el cual volvió a su territorio que había abandonado. Pudieron haber colocado a Israel en cualquier punto del desierto, pero no, decidieron colocarlo en el patio de quien estaba viviendo ahí. Todo tiene una raíz, y si uno investiga se dará cuenta de muchas cosas que pasan en el mundo. No veas solo una parte de la historia, no te dejes engañar. La Segunda Guerra Mundial no salió por sorteo. Explotó por una serie de acontecimientos antes de la Primera Guerra Mundial. Vayan y profundicen en lo que estoy contando y verán cuáles son los inicios de los conflictos. Grandes sorpresas se van a encontrar. Cuando uno va escudriñando la historia de la humanidad, te das cuenta que los hechos no suceden porque sí. Todo tiene una razón de ser, pero todo tiene un denominador común: la falta de respeto. El hecho que estemos encerrados en casa bajo llave, con candados, rejas, sistema de seguridad, es por el hecho que la justicia, aquella que nos debe proteger y castigar a quienes rompen las reglas de una sociedad, no cumplen en lo absoluto su rol como protector legislativo. Definitivamente, si hay ministerios que los gobiernos debieran desaparecer, la ONU sería el primer ministerio mundial que debería dejar de existir. ¿Por qué la pega la tienen que hacer otros? En este caso, Estados Unidos. Dejo el tema para que lo piensen. El instinto de matar del ser humano está en su ADN. Vestigios de la era primitiva de su supuesta evolución aún palpitan en su ser. Antiguamente lo hacían para alimentarse, hoy en día es cuestionable. Me cuesta comprender que la humanidad no aprenda del pasado. No existe ni un solo día en que no se presente un acto de violencia en este país. Vamos acostumbrándonos, como diría el fiscal nacional. En la escala evolutiva del ser humano somos los Homo sapiens, traducido significa hombre sabio, término acuñado por Carl Linneo en el siglo XVIII. ¿Qué pensaría él al ver estos comentarios, estas cosas que están sucediendo y darse cuenta que estamos a millones de años luz de esta denominación de hombre sabio? Según la visión general creada por la inteligencia artificial, dice lo siguiente: la sabiduría es la capacidad de integrar
conocimiento, experiencia, comprensión y buen juicio, permitiendo tomar decisiones prudentes y entender la vida con profundidad. Va más allá del simple conocimiento, ya que implica una habilidad para discernir la verdad, lo bueno y lo malo, y actuar de manera adecuada para alcanzar un buen fin. Esto se desarrolla mediante la reflexión, la experiencia y la imitación, y se manifiesta en la conducta y en el habla. Por lo visto, ni Carl Linneo, y menos la IA, van a comprender que sus definiciones están fuera de esa calificación. El ser humano está muy lejos de ser una persona con sabiduría. El solo hecho de tener una discrepancia con otra persona y no mantener la compostura, ya perdiste la sabiduría. No comprender que los entornos se cuidan, eso tampoco es sabiduría. Ejemplos son miles. Cosas tan cotidianas nos hacen saber si estamos en una etapa de desarrollo evolutivo o de lo contrario hay bastante camino por recorrer. Aquí quiero llegar con este punto. ¿Qué me hace falta las mulieres sapiens? El hombre aún está a nivel cavernícola. La mujer, sin embargo, tiene esa capacidad de pensar distinto. ¿Que nos desordena la vida a los hombres? Cierto, lo hace. Pero no es con mala intención. Es su forma de pensar. Piensa, a mi modo de ver, con mucha más sabiduría que muchos. Con esto no digo que existan los cromosomas XX con falta de sabiduría, que las hay, pero menos. La semana pasada se llevó a cabo una actividad deportiva, fútbol para ser más específicos. Según el diccionario, esto significa actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. Esas definiciones no comprendieron o no comprenden, en especial los hombres, que esto es un juego, no es una lucha de sobrevivencia. Se enfrentaban los equipos de Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda de Argentina por el paso a octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Hinchas de la Universidad de Chile fueron agredidos con la intención de matarlos. Digamos las cosas como son. Las imágenes que nos hizo llegar a la televisión nos hizo ver la magnitud del odio generado. Acá no se puede entender cómo el ser humano llega a esa instancia de intentar matar porque eres del equipo contrario. No me cabe en cabeza el actuar de los integrantes de ambos equipos lanzándose objetos de una tribuna a otra. Lamentablemente gente inocente pagó las consecuencias por culpa de inadaptados que incitaron para que se llegara a este punto de ebullición, en que pudo haber terminado en una verdadera tragedia, muertos de por medio. Entrar en detalles no vale la pena, sino tratar de comprender que cómo es posible que un deporte tan masivo nos lleve a encontrarnos con este tipo de situaciones que roza la barbarie. Las barras bravas son un signo de que no existe conciencia de lo que es deporte. Es una actividad netamente competitiva, no es una guerra. ¿Que hubo un descriterio en la organización? Lo hubo, nada que decir, pero hacerles comprender a un fanático desquiciado que el hincha antagonista no es tu enemigo, sino un ser humano que alienta por su equipo, nada más que eso. Hemos llegado a un punto en que ya no podemos disfrutar de un partido de fútbol en familia, ya que están las famosas barras bravas, que actúan sin pensar en su equipo, sino en demostrar que son superiores. ¿Superiores de qué? Es solo deporte que ayuda a disfrutar aquellas genialidades que hacen los jugadores. Lo más sorprendente es escuchar las declaraciones del entrenador de Independiente, el cual dijo que había que ganar como sea, hasta haciendo trampa. ¿Qué declaraciones son esas? Esto me llevó a recordar la película Cobra Kai, donde el sensei no tenía remordimiento en dañar al oponente y ese acto se lo imponía a sus alumnos. Es lo mismo en este caso, solo que este es real. El partido de fútbol al final fue suspendido ante los hechos. Lo increíble es saber que su presidente estaba preparando las maletas para viajar a la Conmebol para no perder los puntos por los incidentes acaecidos. Ni siquiera le interesó saber si habían heridos o algo peor, en este caso personas muertas. Este tipo de personas son las que van inculcando ese germen que distorsiona la esencia de lo que es deporte.
y lo transforma en una consigna que nada tiene que ver con la competencia deportiva. Lamentablemente tienen que ocurrir desastres para que puedan tomar conciencia de que hay cosas que mejorar. No existe el criterio ni el sentido común para anteponerse a los hechos. Toda acción tiene una reacción, no importa de dónde venga. Las consecuencias finales son las que me preocupan, ya que en ella pueden estar en riesgo las vidas humanas. Muchas veces pensamos en hacer cosas, no por el afán de ser egocéntricos, no, simplemente por querer compartir los pensamientos que a uno le rondan en la cabeza y ver en la realidad si esto puede funcionar y con ello hacer que esta sociedad o este mundo, como quieran decirlo, usar esos pensamientos para hacer una convivencia más consciente en el entorno en que se vive. A veces las cosas resultan y otras veces no. Todo depende en qué punto te encuentres. La utopía es lo que es el límite que la humanidad te impone. Buscamos un apoyo para potenciar nuestras ideas y a veces una sumatoria de hechos te lleva a cuestionarte lo que estás haciendo. La parte humana calla, la web te limita o bien te miente. Finalmente ese ente artificial aprendió del humano, miente, tergiversa y oculta. Esa sorpresa me llevé al ver cómo en este programa, que no es algo de sentarse y hacerlo, ya que existe toda una preparación semanal para salir en redes sociales. Se deja de lado hasta lo personal y se aboca uno a entregar un espacio para quienes quieran ser partícipe de ello. En consecuencia, existe o debiera existir una retroalimentación para saber si va en la dirección correcta o no. Al no tener esa información simplemente estás perdiendo el tiempo. En este caso en particular nunca se supo su repercusión. Solo puedes ver suscriptores, pero sus visualizaciones no coinciden. Al ser humano le cuesta decir las cosas. En mi caso, disculpen lo referencial, digo las cosas de manera directa. Me gusta algo, lo digo, lo tecleo o hago una seña. Pero no hago perder el tiempo preciado cuando realmente tomas conciencia de que ese segundo, que la sumatoria es precisamente eso, tiempo. Cuando haces el cálculo de ello, llegas a una sola conclusión. Esto no funciona. Es como los programas pilotos. ¿Sirve o no sirve? Simple. Mi mente dictamina, ¿para qué seguir en algo que no está dando resultado? Avanza, no es lo tuyo, aborta. Reconocer no es debilidad, es tener razonamiento. Y así puedes hacer otras cosas. De todo lo malo siempre se saca algo bueno. Al menos lo intentaste. ¿Para qué seguir modelos? ¿Por qué debes seguir tendencias? ¿Acaso el que inventó la rueda pensó en que sería de madera, metal o caucho en el futuro? Por supuesto que no. Por eso este programa no siguió directrices de otros. Era un ente independiente. Eso daba objetividad y libertad con la ilusión de hacer pensar. A veces, como seres humanos, no tenemos la capacidad de tener una buena orientación. Es por ello que recurrimos a un faro que nos lleve a buen puerto. Pero si no tenemos un medio de comunicación con ese faro, nos vamos directo al Triángulo de las Bermudas. O quizás estuvimos ahí y jamás nos dimos cuenta. La vida no tiene repeticiones, a menos que creas en la reencarnación. Yo no soy budista, por tanto, solo pasaré a ser una partícula de átomo, más, como todos, en su momento les llegará la hora. Si tuviéramos la capacidad de retomar nuestras vidas en un fragmento del tiempo para corregir errores, seguramente y con la experiencia adquirida, lo haríamos. Guardemos el DeLorean en el garage y sigamos en el análisis. Hoy en día todo corre vertiginosamente y ya nadie observa, solo ve, no escucha, solo oye. Así se hace difícil de entregar una reflexión. Que para alguien puede ser importante, eso es lo que uno cree. Tú crees, pero los demás no. Soy objetivo. Muchas veces pueden ver gente en el borde del abismo y no hacen nada, simplemente callan. A buen entendedor, pocas palabras. Hora de saltar. Quizás mutes en esa caída y sin saberlo, aprendes a volar. Y de manera instintiva te vas en otra dirección. El tomar conciencia de tus fracasos o errores no te hace ser débil, sino tener la capacidad de reflexionar, superarte y saber que eso no era lo tuyo.
De ese modo no te desgastas en acciones que caen al vacío. Por ahora solo quiero respirar en la profundidad de un libro. Como dijo Sócrates, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerlos pensar. Esa era mi finalidad. No soy filósofo, menos un magíster en educación. Solo soy quien soy. Soy quien creyó en su momento que alguien podía escuchar. Gracias a quienes en verdad escucharon. Ha sido El Rincón del Murciélago.